Thank you very much, Cabello family, for that beautiful song. Muchas gracias a la familia Cabello por esa hermosa canción. In moments like these, En momentos así, I lift up a song. yo canto canción. It is indeed moments like these that we ought to lift up our eyes and our hearts to God. Y es en momentos así que realmente debemos elevar nuestros corazones y miradas hacia Dios. This is His moment. Este es su momento, And so let us make Him the focus. así que hagamos de Él nuestro centro. Good morning, brothers and sisters. Buenos días, hermanos y hermanas, A happy Sabbath to each one of you. y un feliz sábado a cada uno de ustedes. Special greetings to all those who are joining us in the studio and those who are joining us via satellite and the internet. Y un saludo especial no solamente a quienes nos acompañan en el estudio, sino también a todos los que se unen a través de la transmisión satelital y el internet. I invite you to turn your Bibles to the book of 1 Peter chapter 4. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, Verse 17 and 18. versículos 17 y 18. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end of them be that obey not the gospel of God? Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? And if the righteous scarcely shall be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Our message today is entitled, Nuestro mensaje de hoy se titula Why Judgment Begins at the House of God. ¿Por qué el juicio debe comenzar por la casa de Dios? Why judgment begins ¿Por at the qué house of God. el juicio comienza por la casa de Dios? Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you Padre, your te great agradecemos por tus misericordias, by your mercies we are here breathing and living today. porque es por tu misericordia que estamos aquí respirando y viviendo. Let this mercy of this moment Señor, que la misericordia de este momento be effective for our understanding, sea efectiva para nuestro entendimiento, our enlightenment, para nuestra iluminación our encouragement, y nuestro ánimo, and our motivation y para que nuestra motivación to enter fully into your work of salvation. para entrar completamente en tu obra de salvación. Father, we need this. Padre, esto lo necesitamos We pray that this may be the result of our hearing your word today. y oramos para que este sea el resultado de escuchar tu palabra hoy. And so we ask that you would send your Holy Spirit Y así pedimos que envíes a tu Santo Espíritu to put your thoughts in mine and Carrie's mind. Te pedimos que tú pongas tus pensamientos en mi mente y en la mente de Kerry. Put your feelings in our hearts. Que coloques tus sentimientos en nuestros corazones. Let the words that come forth from our mouth be reflective of that which you have in mind. Y que las And palabras que procedan de nuestras bocas sean reflejo For de each one of tus us. pensamientos y sentimientos para cada uno de nosotros. Let all our hearts be submitted to this revelation
que todos nuestros corazones estén sometidos a esta revelación so that it might work its work completely in our souls. para que pueda obrar completamente en nuestras almas. For the glory of God the Father, we pray, Para la gloria de Dios el Padre oramos and our salvation. y para nuestra salvación. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, amen. amén. Why judgment begins at the house of God. ¿Por qué el juicio comienza por la casa de Dios? For the time is come that judgment must begin at the house of God. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. So judgment must begin Así que el juicio debe comenzar at God's house. en la casa de Dios. But why? ¿Pero por qué? And the next question is, Y la próxima pregunta sería, and if it first begin at us, ¿y si primero comienza por nosotros? what shall be the end of them that obey not the gospel of God? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Have you ever asked yourself that question? ¿Será que usted alguna vez se ha hecho esta pregunta? Why does judgment begin at the house of God? ¿Por qué el juicio debe comenzar o comienza por la casa de Dios? Why does it begin first with the people of God? ¿Por qué comienza primero con el pueblo de Dios? Is it a frightening thought Es un pensamiento atemorizante to you who profess faith in Christ? para ti, a quien profesa fe en Cristo. Does it frighten you ¿Será que te atemoriza who profess to be a child of God, a Christian? quien profesa ser un cristiano, ser un hijo de Dios? Does it frighten you that judgment begins with you? ¿Te atemoriza que el juicio comience contigo? That judgment begins with those who claim to be a part of the family of God? Que el juicio comience con aquellos quienes claman ser parte del pueblo de Dios. It's a relevant question. Es una pregunta relevante. I invite you to turn your Bibles Yo les invito a que abran sus Biblias to Exodus chapter 11. a Éxodo capítulo 11. And we will be looking at a particular instance of judgment Y vamos a estar estudiando una instancia en particular de juicio to understand para entender why judgment must begin por qué el juicio debe comenzar at the house of God, por la casa de Dios, with the people of God. con el pueblo de Dios. In Exodus chapter 11, En Éxodo capítulo 11, Moses was sent by God Moisés fue enviado por Dios for the last time to Pharaoh. por última vez a Faraón. It was just before the outpouring of the final plague. Y fue justo antes del derramamiento de la última plaga. And Moses was given a message to Pharaoh. Y a Moisés se le dio un mensaje para Faraón. In verse 4 we read, En el versículo 4 leemos: "Thus saith the Lord, Jehová ha dicho, about midnight will I go into the midst of Egypt, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Okay? Ok, Who was going to go? ¿quién iba a salir? The Lord. El Señor. Where was he going? ¿A dónde iba? In the midst of Egypt. En el medio de Egipto. Who was there in Egypt? ¿Quién estaba en Egipto? Egyptians. Los egipcios. Who else? ¿Y quiénes más? Israelites. Y también los israelitas. Now, why was he going into the midst of Egypt? Ahora, ¿por qué iba a atravesar, por qué iba a pasar por el medio de Egipto? Verse 5 tells us, and all the firstborn in the land of Egypt shall die. El versículo 5 nos dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. How many firstborn were
to die? ¿Cuántos primogénitos iban a morir? According to God's own word, De acuerdo a las palabras mismas de Dios, all todos, the firstborn of Egypt todos los primogénitos en Egipto were condemned to die that night. estaban condenados a morir esa noche. Listen. Escuche. From the firstborn of Pharaoh that sitteth upon his throne, Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, and all the firstborn of beasts. y todo primogénito de las bestias. Wow. Wow. So this includes Entonces esto incluye rich and poor, rico y pobre, free and bond, libre y esclavo, free and slave, libre y esclavo, man and beast. hombre y bestia. All Todos, the firstborn todos los primogénitos in Egypt en Egipto were under a sentence of death, estaban bajo una sentencia de muerte, a sentence of judgment. una sentencia de juicio. Now, Ahora, there was a special danger había un peligro especial that night. esa noche. That danger Ese peligro is in supposing, es el suponer, supposition, es la suposición that the judgment que el juicio is for them, es para ellos, that the condemnation que la condenación does not reach to me. no me incluye a mí. There is a serious danger in the judgment Y hay un serio peligro en el juicio. to believe El creer that when God rises to execute judgment que cuando Dios se levanta para ejecutar juicio and to bring payment, y para traer el pago, just payment for our works, el pago justo de nuestras obras, that we are somehow de que nosotros de alguna manera exempt from the danger of condemnation Es- and retribution. estamos exentos del peligro de la condenación y de la retribución. The first thing that God said was Lo primero que Dios dijo fue that all the firstborn que todo primogénito would die. moriría. He said also, También dijo, verse 6, Versículo there shall be 6. a great cry throughout all the land of Egypt, such as there was none like it, nor shall be like it anymore. y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Look at verse 7. Mira el versículo 7. And this is why the danger exists. Y aquí vamos a ver por qué existe el peligro. And based on how we read Y basado en cómo nosotros leemos the written word of God, la palabra escrita de Dios, based on how we interpret the Bas- statements of God, basado en cómo nosotros interpretamos las declaraciones de Dios, that danger of supposing that coming judgment pertains only to them ese peligro de que el juicio que viene solo para ellos, is accentuated. se acentúa ese peligro. God said, Dios dijo, but against any of the children of Israel. Now, remember, Moses was telling this to Pharaoh. ahora recuerden, estas palabras son pronunciadas de Moisés a Faraón. So Moses said to Pharaoh, Así que Moisés le está diciendo a Faraón, but against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue.
Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Against man or beast, that ye may know how that the Lord doth put a difference between the Egyptians and Israel. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Interesting that in English it says that you may know how. Ahora es interesante porque en la versión en inglés aparece allí para que sepáis cómo Jehová. Right? How God does put a difference Okay. between the Egyptians and Israel. Es decir, en español se lee para que sepáis que Jehová hace diferencia. En inglés no está esa cláusula igual, sino que se lee para que sepáis cómo Jehová hace diferencia. And this is the focus of our study today. Y este es el centro de nuestro estudio hoy. Why does judgment begin first at the house of God? ¿Por qué el juicio comienza primero en la casa de Dios? Why is there a difference between the house of God and those who are not included in the house? ¿Por qué hay una diferencia entre la casa de Dios y aquellos que no están incluidos en la casa And de how Dios? God is able to put a difference. ¿Y cómo Dios hace esta diferencia? Now, Ahora, in chapter 12 en el capítulo 12 of Exodus, de Éxodo, we see the instruction that was given to Moses to give to Israel about the Passover. nosotros vemos allí las instrucciones que Moisés da a Israel concerniente a la Pascua. Verse 3 says, Speak ye unto the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house. Versículo 3, Éxodo 12. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Verse 5, Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. Ye shall take it out from the sheep or from the goats. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. And he shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, versículo 6, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. And they shall take of the blood and strike it on the 2 side posts, on the upper door posts of the houses, wherein they shall eat it. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Okay, what was God's promise to Pharaoh? Ahora, ¿cuál fue la promesa de Dios a Faraón? He said that every firstborn would die that night. Él prometió que todo primogénito iba a morir esa noche. So when he says all, Así que cuando él dice todo, did that include a threat toward Israel? ¿será que esto incluía una amenaza a Israel? Or was it just that this judgment pertained to the Egyptians? ¿O será que este juicio pertenecía solo a los egipcios? Let's turn to Romans chapter 3 Vamos a ir a Romanos capítulo 3 to understand. para entender. Let's read verse 9. Vamos a ver Romanos 3, versículo 9. What then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. So there was a judgment night in Egypt. Así que había una noche de juicio en Egipto.
What provoked that judgment? ¿Qué provocó ese juicio? Sin. El pecado. Where was sin? ¿Dónde estaba el pecado? Well, from the narrative we can see the sin of Pharaoh. Bueno, desde la narrativa nosotros podemos ver el pecado de Faraón. We can see the stubbornness of Pharaoh. Podemos ver la terquedad de We can Faraón. see the pride of Pharaoh and the Egyptians. Podemos ver el orgullo de Faraón y de los egipcios. But was there only pride and sin among the Egyptians? Pero ¿será que solamente había orgullo y pecado entre los egipcios? Is God only offended by the sin of those who are not among his people? ¿Será que Dios se ofende solamente por los pecados de aquellos quienes no son parte de su pueblo? Or does he find extremely offensive the same sins among his people? ¿O será que él encuentra también extremadamente ofensivo el hecho que se presenten esos pecados dentro de su pueblo? So if the reason that judgment night came to Egypt was because there was sin in Egypt, Así que si se da la razón de que se iba a pronunciar juicio sobre Egipto debido a los pecados en Egipto, how was Israel different? ¿cómo era Israel diferente? Since they also had sinned. Ya que ellos también tenían pecado. And this is what Paul is saying Y here. es lo que Pablo dice aquí. Are we better than they? Entonces, pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? No, in no wise. En ninguna manera. For we have proved before both Jews and Gentiles that they are all under sin. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. So when we think of judgment, Así que cuando nosotros pensamos de juicio, we must never make the mistake of thinking or speaking of judgment, considering ourselves exempt from the just retribution of God. no podemos hacer el error garrafal de pensar de que Dios va a ejecutar juicio y que nosotros vamos a estar exentos de ese juicio. Look at verse 19. Mira el versículo 19. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. So the law does not play favoritism. Así que la ley no juega favoritismo. If the law is going to call out sin Así que si la ley va a apuntar el pecado in the world, en el mundo, it must first call out sin in the church. debe primeramente llamar el pecado en la iglesia. If the law is going to justify God Si la ley va a justificar a Dios in the destruction of sinners out there, para la destrucción de pecadores allá afuera, it must debe también require that the same judgment be passed in the house of God. debe requerir también que ese juicio pase en la iglesia de Dios. And before God can be justified Y antes que Dios pueda ser justificado in destroying unrepentant, stubborn sinners in the world, para destruir a pecadores no arrepentidos en el mundo, he has to demonstrate his justice Él tiene que demostrar su justicia by showing the same standard al mostrar el mismo estándar among his people. entre su pueblo. He has to justify his action in destroying sinners Él tiene que justificar su acción en la destrucción de who pecadores obey not the gospel of Christ quienes no obedecen el evangelio de Jesucristo, by first condemning the sinners primeramente condenando a los pecadores among his people. entre su pueblo. He cannot have one measure
Él no puede tener una medida for the church para la iglesia and one measure for the world. y otra medida para el mundo. The same law that is going to condemn the world is the same law that must condemn among his people. La misma ley que va a condenar al mundo es la misma ley que va a condenar en la iglesia. And it says, this is so that every mouth may be stopped. Y lo dice, ¿para qué? Para que toda boca se cierre. And all the world may become guilty before God. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. This is a frightening thought. Este es un pensamiento atemorizador. Because if judgment must first begin at the house of God. Porque el juicio debe comenzar primero en la casa de Dios. And the law is functioning to make us all guilty before God. Y la ley funciona para hacernos a todos culpables delante de Dios. Who then shall escape? ¿Quién entonces puede escapar? The judgment of God. El juicio de Dios. And if there is to be any escape, Y si how? habría una vía de escape, entonces ¿cómo? Verse 20. Versículo 20. Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in its sight, for by the law is the knowledge of sin. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento. Manifested. Okay. What is the righteousness of God? Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? That is manifested Que es manifestada in judgment. en juicio. The righteousness of God La justicia de Dios is that which condemns sin. es aquello que condena el pecado. God is righteous. Dios es justo Sin is against him. y el pecado está en contra de Sin él. opposes God. El pecado opone a Dios. And except that God himself would submit to extinction, Y a menos que Dios mismo se sometiera a la extinción, one of the two must be given continuance. uno de los dos debe de continuar. God Dios in his righteousness en su justicia or sin. o el pecado. We cannot have both of them perpetually in the universe. No podemos tener ambos perpetuamente en el universo. And so the righteousness of God Así que la justicia de Dios condemns sin. condena al pecado. So when God condemns sin, Así que cuando Dios condena al pecado, it's righteous. es justo. God's wrath is righteousness. La ira de Dios es justicia. For all have sinned. Verse 22. Versículo 22. Let me read 21 over here. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Versículo 21, Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. For there is no difference. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. It's interesting that the apostle says there is no difference. Ahora es interesante que el apóstol dice no hay diferencia. But then he says that the righteousness of God, Pero luego dice que la justicia de Dios, which is by faith of Jesus Christ, Que unto es- all and upon all them that believe. que es por medio de la fe para todos los que creen en Él. In other words, it seems that the apostle Paul is saying En otras palabras, pareciera que Pablo estuviese diciendo that even though there is no difference in works or standing before the law, que a pesar que no hay diferencia en cuanto a obras o estar delante de Dios, that there is an imputation of righteousness. que hay una imputación de justicia. And what kind of righteousness? ¿Y qué tipo de justicia? An imputation of the righteousness of God Una justicia imputada de Dios upon all
all those that believe. sobre aquellos quienes creen en Él. What? ¡Wow! So this seems like injustice. Esto parece como injusticia. You're now saying Usted ahora está diciendo that all have sinned, que todos han pecado, all merit God's righteous judgment. que todos merecen el justo juicio de Dios. But to save his people, Pero para salvar a su gente, a su pueblo, God is going to offer them his righteousness. Dios les va a ofrecer a ellos su justicia. They don't have any righteousness before the law. Ellos no tienen ninguna justicia delante de la ley. If they stand alone before the law, they are condemned to death. Y si están solos delante de la ley, son condenados a muerte. And to save them from this Y condemnation, para salvarlos de esta condenación, God does something very strange. Dios hace algo extraño. He imputes his righteousness to them. Él imputa su justicia a ellos. Now, how is this just? Ahora, ¿cómo es esto justo? Isn't this the greatest injustice you have ever heard about? ¿Será que esta no es la injusticia más grande que usted haya escuchado antes? If he's in the business of imputation, Ahora, si él está en el negocio de imputar, how can he offer to somebody something that they don't have? ¿cómo puede él ofrecerle a alguien algo que no tiene, que esa persona no tiene? Something that they do not merit. Algo que ellos no merecen. And he doesn't offer it to the rest. Y no se lo ofrece al resto. How can he offer it? Thank you. Only to those that believe. ¿Cómo se lo ofrece solamente a aquellos quienes creen? Listen what he says at the end. Mira lo que dice 23. en el versículo 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ajá. So this free justification Así que esta justificación gratuita has a basis. tiene una base. It comes through the redemption that is in Christ Jesus. Viene mediante la redención It que es en appears Cristo Jesús. to be unjust, Pareciera algo injusto, but it has its foundation in justice. pero tiene su fundamento en justicia. Look at what he says. Mire lo que dice. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. How has God set forth Jesus as propitiation? Ahora, ¿cómo Dios ha puesto a Jesús por propiciación? He has set him forth as the righteous one. Él lo ha puesto como el justo, The one that has fulfilled all the law. aquel que ha cumplido con toda la ley, Not in his deity merely, no solamente en su deidad, but in his humanity. sino en su humanidad. In his humanity, he is spotless. En su humanidad, Él no tiene ni una mancha. In thought, En pensamiento, in word, en palabras, in action, en acción, in motives, en sus in motivos, feelings, en sus in sentimientos, attitude. en actitud. Jesus is spotless. Jesús es inmáculo. There is not a taint of rebellion No hay una mancha de rebelión or insubordination in him toward God and his law. o insubordinación hacia Dios y hacia su ley. He is spotless. Él es inmáculo. To declare his righteousness. Para declarar su So justicia. we see righteousness in Jesus. Así que vemos justicia en Jesús. But then he says his righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. Verse 25 at the last part. Por medio de la fe en la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia No. los pecados pasados. Yes. Right. Okay. So has God forgiven sins?
Ahora, ¿será que Dios ha perdonado pecados in the past? en el pasado? Were sins forgiven in the past? ¿Eran pecados perdonados en el pasado? Did God forgive Adam and Eve? ¿Será que Dios perdonó a Adán y Eva? Did God forgive Noah? ¿Será que perdonó a Noé? Did God forgive David? ¿Será que perdonó a David, Abraham? a Abraham? Yes. Sí. On what basis were they forgiven? ¿En qué base ellos fueron perdonados? On the basis of what God would do in the future. En base a lo que Dios haría en el futuro. On the basis of what God had promised. En base a lo que Dios había prometido. To send a substitute. El enviar un sustituto. They were forgiven on the basis of God the Father, of the faith of God the Father. Ellos fueron perdonados bajo la fe de Dios el Padre. In the promise of His Son. En la promesa de su Hijo. To come. Para venir. And to take the place of the guilty. Y tomar el lugar del culpable. So that all who believe. Para que todo el que cree. Might be delivered from just condemnation. Pueda ser librado de la justa condenación. No. Ahora, when we say all who believe, cuando nosotros decimos todo el que cree, believe what? ¿Cree qué? All who believe the testimony of God. Todo aquel que cree el testimonio de Dios. What is God's testimony? ¿Y cuál es el testimonio de Dios? True faith begins somewhere. La verdadera fe comienza en algún lado. It begins with right understanding. Y comienza con un entendimiento correcto of myself. De mí mismo. True faith, la verdadera fe, believes God's testimony about me. Cree el testimonio de Dios sobre mí. What is God's testimony about me? ¿Cuál es el testimonio de Dios sobre mí? What's God's testimony about you? ¿Cuál es el testimonio de Dios sobre ti? You have sinned. Has pecado. The wages of sin is death. El salario del pecado, la paga del pecado es muerte. Testimony about me y el testimonio de Dios sobre mí is that I'm a sinner, es que soy un pecador, worthy of death, digno de muerte, worthy to be consumed in hellfire, digno para ser consumido en el infierno. And that is God's testimony about you. Y ese es el testimonio de Dios sobre ti. And whether or not you are counted among those that believe, y bien sea que usted esté contado o no entre los que creen, is measured by your willingness to receive that truth. Está medido en su voluntad para recibir esta verdad. If you cannot believe, si usted no puede creer, that you merit, que usted merece, the judgment of God, el juicio de Dios, to be condemned to hell, para ser condenado al infierno, and to be consumed in the fires of judgment, y ser consumido en las llamas de juicio, you do not believe. Entonces usted no cree. Listen, my brothers. Escuche, hermano. Listen, my sister. Escuche, hermano. Listen, dear friend. Escuche, querido amigo. If you have a problem with si usted tiene un problema con eso, you are already counted with the unbelievers. Usted ya se cuenta entre los incrédulos. Because the unbelievers, porque el judgment exists. Y en caso de que exista, it exists for somebody else. Existe para alguien más. But not for me. Pero no para mí. I don't merit. Yo no lo merezco. Why? Porque would a good God, un Dios bueno, cast me echaría into hellfire, en las llamas del infierno, and destroy me. Y me destruiría. Well, I tell you why. Bueno, yo le voy a decir por qué. Because
I am not good. porque yo no soy bueno. And he would do the same for you Y va a hacer lo mismo por usted, because you are not good. porque usted tampoco es bueno. And if you think that you are good, Y si usted cree que usted es bueno, then stand before God entonces esté delante de And pie, stand before delante de his Dios law y delante de su ley and declare him a liar. y decláralo a Dios mentiroso. And if you can do that, Y si usted puede hacer eso, then you will condemn God. entonces usted va a condenar a Dios. But there's none that can do that. Pero no hay nadie que pueda hacer eso. The only one that can stand before God El and his law único que puede estar delante de Dios y de su ley and show that he has not sinned y mostrar que Él no ha pecado is Jesus Christ. es Jesucristo. So, Así pues, God has set about in his love Dios and mercy en su misericordia, en su amor, to save those that believe. ha establecido algo para salvar a los que creen. And who are those that believe? ¿Y quiénes son aquellos que creen? Those that believe, that understand and know and confess Aquellos quienes entienden, quienes saben y confiesan that God is just in condemning them. que Dios es justo al condenarlos a And ellos. so they tremble Y tiemblan at the word of God concerning judgment, en cuanto a la palabra de Dios concerniente al juicio. because they know they cannot save themselves. Porque ellos saben que no se pueden salvar por sí mismos. So when God said that he would come through Egypt that night Así que cuando Dios dijo que Él iba a pasar por Egipto and esa destroy noche all the firstborn, y destruir a todo primogénito, was there any house that was exempt from that judgment? ¿será que habría alguna casa exenta del juicio In Egypt? en Egipto? Answer, brothers and sisters. Responden, a ver, ¿habría alguna casa con excepción? No. No. Every single house in Egypt Cada casa en Egipto was in danger of losing the firstborn estaba en peligro de perder a su primogénito, because all have sinned porque todos han pecado and come short of the glory of God. y han sido destituidos de la gloria de Now, Dios. God gave instruction Ahora Dios dio instrucción to the Israelites a los israelitas as to how he would save them from the just judgment that was coming that night. sobre cómo ellos obtendrían salvación del justo juicio que se iba a derramar esa noche. We can't read everything for time, Y por tiempo no vamos a but leer I todo. encourage you to read Exodus chapter 12. Pero yo quiero que ustedes en casa lean Éxodo capítulo 12 Read Leviticus 23 y lea también Levítico 23 about the Passover. sobre la Pascua. In essence, En esencia, this was the instruction. esta fue la instrucción. Tonight I will pass over. Esta noche Egypt. voy a pasar por Egipto. The destroying angel El ángel destructor will enter into every house in Egypt entrará a cada casa de Egipto to slay the firstborn. para matar al primogénito. But Pero if you pay attention to what I tell you, si tú prestas atención a lo que yo te digo, you will not lose your firstborn. usted no va a perder su primogénito. Death will not enter your house. La muerte no entrará en tu casa. Not because you are exempt from death. No porque estés exento de la muerte. Not because you are not worthy of entering into mourning, No porque no seas digno de entrar en luto, but because I will make a provision for sino you. porque yo voy a hacer una provisión So para what was ti. this provision? ¿Y cuál fue esa provisión? You are going to take a lamb Usted va a tomar un cordero without blemish. sin mancha, Without sin spot. defecto. That means the lamb should be without condemnation. En otras palabras, el cordero no va a tener condenación. The lamb will be the only thing in your household, in your family, that is free from condemnation. El cordero va a ser lo único en tu familia, en tu casa, que no va a tener condenación, That is free. que está libre en sí mismo de tener condenación, Because it's without blemish. porque él no tiene mancha.
But you're going to take that lamb, Pero vas a tomar ese cordero and in the evening of the night of judgment, y en la noche de juicio, the evening of the night, en la tarde del juicio, you will slay the lamb. vas a Slave. a matar ese cordero. Now, question. Ahora la pregunta, Who do you think slayed the lamb? ¿quién cree usted que mataba el cordero? The head of the household, La cabeza de la familia, the father, el padre, the husband. el esposo. He was the one that slew the lamb, Él era quien mataba el cordero, because he is the one who has to give account for all the wrongdoing that takes place under his house, under porque his roof. él es el que tiene que dar cuenta de todo lo que ocurre debajo, en el techo de su casa. So when he takes that innocent lamb Así que cuando él toma a este cordero, that este did not, inocente, that did not sin, que no pecó, and he takes his knife, y toma su cuchillo, he is confessing está confesando that I am a guilty sinner. que yo soy un pecador culpable. And I represent all the sinners in my household. Y yo represento a todos los pecadores que hay en mi casa. I come to you, dear precious lamb, Y yo vengo a ti, cordero preciado, as the angel. como el ángel. What angel means? ¿Qué ángel? Angel comes from the word angel in the Greek is angelos, which means messenger. ¿Qué significa la palabra ángel? Del griego ángelos, ¿de dónde? Esto deriva la palabra mensajero. So he says, I come to you Así as que- the messenger of death. Yo vengo a ti como el mensajero de muerte. I come to you as the destroying angel. Yo vengo como el ángel destructor. And he slays the innocent lamb. Y él mata esa víctima inocente. He is the angel of death. Él es el ángel de destrucción. He's the angel, the destroying angel. Él es el ángel destructor. So who really is the destroying angel? Así que ¿quién realmente es el ángel destructor? Is it God ¿Es Dios or is it the sinner? o es el pecador? The real destroying El angel verdadero ángel de destrucción is the one who has sinned. es aquel que ha pecado And he brings destruction y él trae consigo destrucción, either to his own soul bien sea su propia alma or to the Lamb of God. o al Cordero de Dios. He had to make a choice. Él tiene que hacer una elección. Either I will die tonight O bien yo muero esta noche or the Lamb will have to die, o el Cordero va a tener que morir. because death is upon my head. Porque la muerte está sobre mi cabeza. He kills the innocent lamb. Él mata ese Cordero And when inocente he does that, y cuando lo hace, the angel of destruction has struck. el ángel de destrucción ya ha golpeado. Has struck. Yeah. Sí. The angel of death has entered his house. El ángel de destrucción ha entrado en su casa. The wage of sin is paid. La paga del pecado ha sido pagada. Judgment has been executed for that family. El juicio ha sido ejecutado por esa familia. Judgment is finished. El juicio termina. Because the price Porque el or the precio wage o el salario for his sin and the sin of his family de su pecado y el pecado de su familia is paid. ya está pagado. But there's something else that must be done. Pero hay algo más que debe hacerse. After killing the lamb, Después de asesinar, de matar he ese must cordero, gather the blood, él debe coger esa sangre, because the blood porque la sangre represents what? representa ¿qué? The life of the flesh. La vida de la carne. And he must take that blood Y él tiene que tomar esa sangre and paint it on the doorposts y pintarla en el dintel, en su as a puerta, sign. como una señal. What is the sign? ¿Cuál es la señal? That the blood of the lamb Que la sangre del cordero
has been shed. ya ha sido derramada. What was the lamb? What the blood represents? ¿Qué representa la sangre? The life of the lamb. La vida de ese cordero. How is the life of the lamb? ¿Cómo es la vida del cordero? Without blemish, Sin mancha, guiltless. sin culpa. When he paints that blood, Cuando él pinta esa sangre, he raises that blameless one. él exalta a aquel que es inocente. And when that other destroying angel Y cuando ese otro ángel destructor passes later that night, pasa después, más tarde esa noche, sees the blood, ve la sangre, he knows él sabe that the wages que la paga of the sins of that house del pecado en esa casa has been paid. ya ha sido pagada. He knows Él sabe judgment que el juicio has already taken place ya se ha ejecutado in that house. en esa casa. He does not have to go there. No tiene que ir allí. So he passes by Así que entonces pasa, because death porque muerte has already entered there. ya entró en esa casa. There is no need No hay necesidad to go there. de ir ahí. But he will pass by Pero él pasará and he will go to those e irá a aquellos who do not believe. quienes no creen. What don't they believe? ¿Qué es lo que creen? Who believe, Quienes creen. they don't believe something, but they believe something. Ahora, estas personas no creen algo, pero creen otra cosa. What don't they believe? ¿Qué es lo que ellos creen? They don't believe God. Ellos no creen a Dios. They don't believe that there is a dangerous judgment waiting for them. Ellos no creen que hay un juicio peligroso acechando. Why don't they believe that? ¿Y por qué no lo creen? Because they don't believe Porque no creen that they deserve que ellos judgment. merecen juicio. They don't believe Ellos no creen that they are such wicked sinners que son impíos pecadores, that a righteous God que un Dios justo would condemn them. los condenaría. So they are in their houses. Así que están en sus casas, They are not worried. ellos no están They are preocupados, sleeping están durmiendo tranquilo, comfortable. cómodamente. Yes, Sí, because God would not cause his good people porque Dios no va a causar que su buena gente be condemned. sean We are condenados. the good ones. Nosotros somos los buenos. I mean, I live a better life than many Christians. Yo vivo una mejor vida que muchos Look at that cristianos. one. He's a disgrace to Christianity. Mira ese de allá. Aquel seguro es una desgracia I para el live an upright cristianismo. life. Yo vivo una vida Why have I to bien. fear about the judgment? I'm a righteous man. ¿Por qué yo voy a tener miedo al juicio? Yo soy un hombre justo. And I don't need any substitute. Y no necesito sustituto. I can stand on my own 2 feet and declare I am a righteous man. Yo puedo estar en mis 2 pies aquí y declararme So justo. why should I have to worry about any judgment? Así, ¿por qué me voy a estar preocupando por juicio? They're sleeping. Estamos durmiendo. But guess what? Pero ¿sabe qué? Judgment has already come and gone El juicio llegó y se fue for the house of God. para el pueblo de Dios. Who is the house of God? ¿Quién es el pueblo de Dios? All those that believe. Todos aquellos quienes creen. All those that believe that there's a righteous judgment Todos aquellos quienes creen que hay un justo juicio and that they're in danger of perishing for their sins. y que están en peligro de perecer por su pecado And that God has made a provision y que Dios ha hecho provisión in sending a righteous one al enviar a uno que es justo to be condemned in their place. para ser condenado en su lugar. And the righteous one El justo has been condemned. ya ha sido condenado. Yes, Sí, he was not only condemned by God. no solamente fue condenado por Dios, I condemned him. yo lo condené. I took the knife Yo tomé ese cuchillo and slew him. y lo maté. He died not for his sins, Él no murió no por sus but pecados, for mine. sino por los míos. I took the hammer. Yo tomé el martillo, I nailed him to the cross. yo lo crucifiqué en la It was cruz. not his cross. No era su cruz, It was my cross. era mía.
He was naked on that cross. Él estaba desnudo en una cruz It was I who should have been naked. y era yo el que debía estar desnudo. For I have no excuse for my sin. Porque no tengo excusa por And mi all my pecado. righteous garments Y toda mi vestidura de justicia are as filthy rags before God. es trapo de inmundicia I delante am the de naked Dios. one Yo soy el desnudo, who should have been lifted up and exposed before the world in disgrace and shame. quien tenía que haber sido levantado y expuesto delante de todo el mundo en vergüenza, en But desgracia. he, Pero él, the innocent one, el the inocente, just one, el justo, was lifted up for fue me. alzado por mí. Judgment Juicio has come ha venido for the house of God. por la casa de It Dios. is finished. Consumado es, But only pero solo for those para aquellos who truly believe. quienes creen realmente. You cannot believe Usted no puede creer truly in Jesus Christ verdaderamente en Jesucristo as your Savior como su Salvador, unless you believe a menos que usted crea that in the judgment que you are condemned. en el juicio usted es condenado. Because if you don't believe Porque si usted no cree that you are condemned, que usted es condenado that you deserve to be y condemned, que merece ser condenado, then let me ask you, friend, entonces déjeme so preguntarle, why was Jesus condemned? entonces, ¿por qué Jesús fue condenado? For who was he condemned? ¿Para quién fue condenado? I'll tell you for whom he was condemned. Yo les digo, ¿para quién? He was condemned for sinners Él fue condenado por los pecadores, who would come to faith. quienes vendrían a la fe. And if you will not believe Y si usted no cree that you are one of them que usted es uno de ellos, that caused the death of a Lamb of God, que causó la muerte del Cordero de Dios, Jesus has a word for you. Jesús tiene una palabra para ti. John chapter 3, Juan 3, verse 17. versículo 17. For God sent not his Son into the world to condemn the world. Jesus is speaking. But that the world through him might be saved. Versículo 17, aquí vemos a Jesús hablando. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. He that believeth on him is not condemned, El que en él cree no es condenado, but he that believeth not pero el que no cree is condemned already, ya ha sido condenado, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Do you believe in the name of the only begotten Son of God? Si ¿Cree usted en el nombre del unigénito de Dios? Let's see. Vamos a ver. Do you believe ¿Cree usted that you can stand in the judgment que usted puede estar en el juicio without Jesus sin Jesús as your substitute? como tu sustituto? Do you believe that you can face the righteous law of God ¿Cree usted que usted puede enfrentar a la ley justa de and Dios declare to God, y declarar a Dios: all these precepts I have kept? todos estos preceptos he cumplido? Why would you condemn me? ¿Por qué me condenarías? If you think that, Si usted cree eso, you do not believe usted no cree in the name of the only begotten Son of en God. el nombre del unigénito del Padre. You are hoping Usted está esperando to pass the judgment pasar el juicio in your own righteousness, con su propia justicia, not no in the righteousness en la justicia of Jesus Christ. de Jesucristo. And you have just denied Christ. Y usted ya ha negado a Cristo. You have declared Ya ha declarado that as for you, que para usted Jesus has died in vain. Jesús ha muerto en vano.
And you know what the Bible says. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Peter said Pedro dijo in 1 Peter 4, en 1 de Pedro 4, for the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall, 1 Peter 4:17, what shall the end be of them that obey not? Notice here what he says. Obey not the law of God, because we have all been condemned. Sorry. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? Pause. Do not obey what? Ahora, ¿qué no obedecen ellos? In the judgment, En el juicio two things are being brought to play. hay dos cosas que se traen en el foro. Obedience to the law of God, Obediencia a la ley de Dios and the next thing, y lo otro, obedience to the gospel of God. obediencia al evangelio de Dios. We are condemned to justice or judgment Estamos condenados a juicio because of our disobedience to the law of God. por nuestra desobediencia a la ley de Dios. All of us are sent to judgment. Todos nosotros estamos enviados a juicio. But in the judgment, Pero en el juicio, salvation comes to those la salvación viene a aquellos who obey quienes obedecen the gospel of God. el evangelio de Dios. The law sends us all to judgment. La ley nos manda todos a juicio. The gospel El evangelio saves those who believe. salva a quienes creen. And he says, Y él dice, and if the righteous scarcely be saved, y si el justo con dificultad se salva, where shall the ungodly and the sinner appear? ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? So were you frightened Así que tenía usted temor that judgment first begins at the house of God? que el juicio primero comience por la casa de Dios. Now you know why. Ahora usted sabe por qué. Because God has to first pay the price Porque Dios primeramente tiene que pagar el precio for those he will redeem por aquellos quienes van a ser redimidos before he can be justified antes que sea justificado in destroying other sinners. en la destrucción de otros pecadores. Are the people in this house of God sinless? ¿Será que hay personas en la casa de Dios sin pecado? Has the family of God never been condemned because of any sin? ¿Será que la casa de Dios nunca ha sido condenada porque no tiene pecado? No. No, We have all sinned. todos hemos pecado. So how is he going to take us into his kingdom? Entonces, ¿cómo Él va a poder tomarnos y llevarnos a su reino? Not by any trick, No por ningún truco, not by any favoritism, no por favoritismo, but by first fulfilling the law, sino primeramente por el cumplimiento de la ley. by first condemning our sins. Por condenar nuestros pecados. And he has done that Y eso lo ha hecho in Jesus Christ. en Jesucristo. And that gives him the freedom and Y the right eso le da la libertad to show mercy to whomever he will show y mercy. el derecho de mostrar misericordia en aquel que a Él le quiera mostrar misericordia. But on the condition Pero bajo la that condición we believe que creemos that the judgment que el juicio against us en contra is nuestra just. es justo And that therefore the just one had to die. There was a real reason that Jesus died. y que por tanto hay una razón real para la muerte de For Cristo. me, Jesus did not die for the world. Es para mí.
No es Jesús que murió por el mundo. Jesus died for me, Jesús murió por mí, for my sin, por mi which pecado, was sending me to judgment que and to Él death. envió al juicio y a la muerte. Jesus died in my place. Jesús murió en mi lugar. I believe, Yo creo, and I believe y yo creo that his death que su muerte was my judgment. fue mi juicio. And it happens first Y pasa primero for me para mí and all the house of God. y toda la casa de Dios. When the night comes, Cuando la noche viene, when midnight comes, cuando la medianoche llega and the destroying angel passes over Egypt, y el ángel de destrucción pasa sobre Egipto, he will look for one thing. él va a mirar una cosa. He will look for the sign Él va a buscar, va a ver la señal that tells him que le dice that judgment has already been done in the house of God. que el juicio ya se ha hecho en la casa de Dios. He will look for the blood, Él va a buscar la sangre and he will pass over those places where the blood is placed. y va a pasar sobre aquellas casas donde ya la sangre está. But he will enter into those houses Y entrará en aquellas casas with the destroying weapon con el arma de destrucción against every contra soul cada alma that is not covered que no está cubierta by the sign por la señal. that judgment Que el juicio has been done. ya se ha ejecutado. Where are you? ¿Dónde estás tú ahora? If any child of Israel, Si cualquier hijo de Israel, listen carefully. y escuchen cuidadosamente, You say, well, I am not there in the world. y usted dice, bueno, yo no estoy en el mundo. Well, listen. If Escuche. any child of Israel Si cada hijo de Israel said, dijera, the judgment is for the Egyptians, el juicio es para los egipcios, and did not kill the lamb, y no mataba el cordero, and did not post the blood y no colocaba la sangre on the doorpost, en el dintel, the destroying angel el ángel de destrucción would not waste a second. no iba a perder ni un segundo. He would not say, Él no iba a decir, oh no, no, this is an Israelite house. esta es una casa israelita. Where's the blood? ¿Dónde está la sangre? Where's the blood? It's not here on the doorpost. No está aquí la sangre en el dintel. Let me see if they have it on the window. Déjame ver si tienen la sangre por la ventana. Oh, let me see if they have it on the mat. O déjame ver si la tienen la sangre en la Where is the blood? alfombra. Oh no, there's no blood. Ay, no hay sangre. He would not waste a second. Él no va a perder ni un segundo. He understands the law. Él entiende la ley. He knows that in themselves they are as condemned as the Egyptians. Él sabe que en sí mismos esos israelitas son tan condenados como los So egipcios. if they do not have the sign of condemnation to death, Así que si ellos no tienen la señal de condenación a muerte, then he will enter in and condemn them. entonces él entraría y los condenará. Listen to what Paul says as we finish. 1 Corinthians 11. Vamos a terminar con las palabras de Pablo en 1 de Corintios 11. Verse 31 Versículo 31 and 32. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Versículo 31, 1 de Corintios 11 y versículo 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. You
See why judgment must first begin at the house of God? ¿Entienden ahora por qué? ¿Ven ahora por qué el juicio debe comenzar por la casa de Dios? Because it's the only way Porque es la única forma that God can save us, que Dios puede salvarnos His people who believe, a su pueblo quien cree from being condemned with the word. de ser condenados con el mundo. Only by condemning the righteous one, Solamente al condenar al justo, Jesus his son, Jesús, su in Hijo, our place, en nuestro lugar, can he save us puede salvarnos from being condemned with the word. de ser condenados con el mundo. When did God do this? ¿Cuándo Dios hizo esto? Almost 2,000 years ago. Hace casi 2000 años atrás. Jesus Jesús has been condemned ha sido condenado for you and for me. por ti y por mí. But we today Pero nosotros hoy must believe. debemos creer. We today Hoy nosotros must take that blood. debemos tomar esa sangre, We must present that blood as a debemos sign presentarla como una señal that we indeed deserve just de que condemnation. nosotros merecemos realmente condenación justa And we were condemned in Christ. y que fuimos condenados en Cristo. I have been crucified He sido crucificado in Christ. con Cristo. I must be crucified with Christ. Debo ser crucificado con Cristo That Christ's life para que la vida de Cristo might be seen pueda ser vista even in me. aún en mí. This is judgment. Esto es juicio. First, Primero, at the house of God. en la casa de Dios. May God help that we will take our stance Que Dios nos ayude with the Lamb of God a estar con el Cordero de Dios that taketh away que quita the sin, el pecado, the condemnation la condenación of the world. del mundo. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me salvarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Jesús, mi guía fiel, mi amigo y protector, refugio de todo mal, y cuando temor me da, confiaré en ti, confiaré en ti, aunque débil soy, me das tu poder y tu amor, confiaré en ti, confiaré en ti, aunque débil soy, me das
Thank you so much. That was a beautiful song. You are my hiding place. Esa fue realmente una canción muy hermosa. Muchísimas gracias. Confiaré en ti, eres mi refugio. Jesus is the hiding place Jesús es el refugio of the redeemed in the judgment. de el redimido en el día del juicio. Revelation 20, Apocalipsis 20, verse 11 tells us, versículo 11 nos dice: And I saw a great white throne, y vi un gran trono blanco, and him that sat on it, y al que estaba sentado en él, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. And I saw the dead, small and great, stand before God. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. And the books were opened, Y los libros fueron abiertos. and another book was opened, which is the book of life. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Those who are dead Aquellos quienes están in muertos trespasses and sins, en transgresión y pecado, those whose consciences were never awakened by the Spirit of God aquellos cuyas conciencias nunca fueron despertadas por el Espíritu de Dios to show them their sin para mostrarles su and pecado their danger y su peligro of judgment, de juicio, one day un día will meet the truth. van a encontrarse con la verdad. The judgment does not do away the law, El juicio no elimina la but ley the de law Dios, stands to condemn all those sino que la ley está para condenar who todos believe that they can meet the scrutiny of the righteous law of God in themselves. para aquellos quienes creen que pueden enfrentarse a los escrutinios de la ley en sí The mismos. law will be raised La ley va a ser for levantada those who think themselves righteous, para aquellos quienes se creen a sí mismos justos and they will be judged y serán juzgados according to what is written in de the book, acuerdo a lo que está escrito en los libros, according to their works. de acuerdo según sus obras. But for those Pero para aquellos who have gone already to judgment, quienes ya han pasado juicio, they will find a hiding place. encontrarán un lugar de refugio. Jesus Jesús will be their covering. será su cubierta. They will be judged Serán juzgados in Christ en Cristo, according de acuerdo to his works. a sus obras. Oh, mercy of God, Oh misericordia de Dios, hide me escóndeme in his life. en su vida. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre Celestial, who shall be able to stand ¿quién podrá estar de pie in that day when you appear in your glory, en ese glorious día, holiness? en que aparezcas con esa santidad gloriosa? The faces of the wicked shall gather blackness. Los rostros de los impíos se ennegrecerán. The faces of the redeemed shall gather paleness. Los rostros de los redimidos palidecerán. Both wicked and righteous will say, who shall be able to stand? Tanto justos como injustos se preguntarán quién podrá estar de pie. The wicked will flee from your presence. Los impíos huirán de tu presencia The redeemed will stand trembling. y los redimidos estarán temblando. But you will behold us. Pero tú nos mirarás, You will look in our eyes with the eyes of flaming fire. tú nos verás con esos ojos llamas ardientes You will point those fingers that wrote the law on tables of stone. y
pondrás tus dedos en aquella ley hecha en piedra and you will say to the redeemed, y dirás a los redimidos, my grace mi gracia is sufficient es suficiente for thee. para ti. Help me to believe Ayúdame a creer that unless you show me grace, de que a menos tú me muestres gracia, I am already condemned. ya estoy condenado. Help us all to believe Ayúdanos a todos a creer that you sent not your Son into the world to condemn the world, de que no has enviado a tu Hijo para condenar el mundo, but that the world through him might live. sino para que el mundo a través de él pueda vivir. Help us to believe in this wonderful covering. Ayúdanos a creer en esta cubierta maravillosa Let the precious price that you paid that we might be saved y que el precio precioso que tú pagaste para que nosotros podamos ser salvos motivate us nos motive to abandon the life of rebellion and disobedience, a abandonar la vida de rebelión y to desobediencia submit ourselves first to your grace y nos sometamos primeramente a tu gracia and to submit ourselves to your righteousness. y someternos a tu justicia. Deliver us, O Lord, Ayúdanos, from líbranos, our Señor, condemnation. de nuestra condenación. Deliver us, O Lord, from the power of sin within us. Líbranos del poder del pecado en nosotros Deliver us from the presence of sin at last, y líbranos finalmente de la presencia del pecado, that we might hear your voice para que podamos escuchar tu saying, voz come ye blessed diciendo, of my Father, venid, benditos de mi Padre. and be able to say, this is our God. Y nosotros podamos decir, este es We nuestro have Dios. waited for him, Le hemos esperado and he will save us. y Él nos salvará. Let it be so Que esto sea for Jesus' sake. por amor a Jesús. Amen. Amén.